Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos ya avanzando en nuestro año cristiano y estamos aproximadamente a lo mucho 10 domingos de que termine el año cristiano. Y conforme vamos avanzando, pues hemos visto diferentes momentos del ministerio del Señor como hacemos cada año. Y la palabra de Dios en particular hoy nos lleva a este pasaje un poco extraño y tanto más extraño porque resulta presente para nosotros tanto en San Mateo como en San Marcos, ubicado entre dos eventos muy impresionantes que son la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Y San Mateo 15, 21 al 28, que es nuestro pasaje de hoy, vemos cómo a veces no nada más la abundancia de, de bendiciones de nuestro Dios, las abundancias que sobran a veces, son lo único que necesitamos, sino que hay veces que hasta las migajas del Señor son suficientes. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, qué común y fácil es venir a nuestro Señor, como dicen hoy en día, desde una posición de privilegio, de meritocracia, con miras a abundancia, según lo que siempre recibimos. Qué fácil es asumir que tan solo pidiendo al Señor, Él nos dará en abundancia lo que sea que le pidamos. Que si pido bendición, me va a hacer millonario. Que si pido salud, me va a hacer inmune, ¿no? Y esto es porque creemos en un Dios inmensurable. Y Él sí lo es, Él no tiene medida, no tiene límites. Sin embargo, no siempre Él nos promete que su provisión será en abundancia. No siempre promete que se derramarán sobre nosotros bendiciones y eso es muy interesante que lo entendamos. Dice que no faltará alimento en nuestra boca, pero no que siempre va a haber abundancia que hasta se derrame. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando lo que el Señor nos ofrece, muy por al contrario de lo que esperamos casi siempre, son migajas solamente? Pues esto es lo que aprendemos hoy en el pasaje, cuando vemos a esta mujer que como en tantas otras ocasiones, pero también como en muy pocos ejemplos, viene clamando al Señor y dice el versículo 22, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Curiosamente, hermanos, ya desde un inicio, ella venía ya desde un contexto completamente distinto al de la mayoría de quienes buscaban a Jesús. Si leemos al inicio en el versículo 21, vean dónde sucede esta narrativa. Estamos hablando de Tiro y Sidón.
Acuérdense que el domingo pasado y el antepasado estuvimos hablando en el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, que estaba al norte de Israel. Era casi la frontera con literalmente las regiones de Tiro y de Sidón. De manera que el Señor lo que hizo fue nada más subir un poco más y llegar a estas regiones, que por cierto ya eran tanto políticamente otra región, como también culturalmente fuera de los límites del pueblo de Israel. Ya no era territorio judío, por así decir. De manera que vemos aquí como esta mujer es descrita como cananea, y es decir, de la región de Canaán. ¿Y por qué dice cananea? Pues porque no era judía. ¿Sí? Técnicamente todos los judíos eran cananeos, pero no todos los cananeos eran judíos. En Marcos 7 vemos que esta mujer era literal de la región de Ciro y de Fenicia, que es un poquito más arriba todavía de donde estamos ubicados hoy en día. De manera que esta mujer ya desde el inicio viene en un contexto distinto de a quienes, de la mayoría de quienes venían a buscar al Señor. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de estos muchos que tenían la abundancia de profecías, abundancia de milagros y señales delante de ellos, que el Señor se la pasaba haciendo desde Galilea hasta Jerusalén, que tenían una mesa llena de panes, de promesas, plagada de alimentos de donde saciarse, en la palabra de Dios. Esta mujer había salido al encuentro de Jesús solo con unas cuantas migajas de lo que había escuchado de él. La palabra nos deja ver que ella simplemente había escuchado los rumores que se decía de un tal Jesús en Jerusalén. Y sin embargo, hermanos, estas migajas de información le habían sido suficientes para buscar a aquel del que no sabía mucho, al que jamás había visto, pero al que ahora se le había acercado hasta la puerta de su casa. Y hermanos, pero qué actitud tan tajante la del Señor, ¿no? Ante un alma en necesidad. Y vean cómo la rechaza dos veces. Tres veces, de hecho, dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Segunda vez dicen los discípulos, Señor, despídela porque nos está molestando. ¿Y qué dice el Señor? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, mi asunto es con los judíos y no con nadie más. Y incluso en la tercera vez, cuando ella se postra y utiliza esta palabra que nadie había utilizado para el Señor Jesús, más que Elizabeth y su propia mamá, se agacha y le dice, Señor, socórreme. Y aún así el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿En qué lugar la está poniendo a ella? Pues en un lugar inferior a hijos. ¿Por qué? Pues porque realmente ella no era hija. Y hermanos, estas palabras que si bien nos hielan la piel, fueron en realidad una bofetada a los verdaderos hijos, que teniéndolo todo a la mesa, habían estado y estaban por menospreciar la ilimitada misericordia de Dios que había sido para ellos. Qué afrenta tan terrible para todos los que pudiendo estar a la mesa, no querían estar.
Y lo que el Señor está diciéndonos aquí, mira quienes buscan, aquellos para quienes no es la promesa. Hermanos, es que cuántas veces por la abundancia que siempre tenemos en el Señor, no nos hace sentirnos, pues no nada más merecedores, sino incluso dar por sentado lo que tenemos. Una situación muy real para el pueblo de Israel. No nada más se sentían merecedores, sino que daban por hecho que Dios los bendecía, como lo siguen haciendo hoy en día, pero ya sin la bendición de Dios. Asumen que tienen todo, asumen que son todo y lo menosprecian. ¿Cuántas veces venimos al Señor asumiendo que nos va a dar todo o esperando que nos va a dar todo, como si eso es lo que Él debiera hacer siempre con nosotros? De manera que cuán necesario es recordar, hermanos, todos los días que de lo que el Señor tenemos no es por premio, no es un premio, sino es un regalo. Y hermanos, el Señor nos recuerda nuestra condición y nos permite que la encontremos en las lejanías de su pueblo, o a veces permite que lo encontremos abajo de la mesa para aprender a vivir y a satisfacernos con las migajas. No vaya a ser que estando engordados terminemos por perdernos. Y hermanos, ¿qué poder tienen las migajas para recordarnos a quién debemos y por quién recibimos todas nuestras bendiciones, ¿no? La mujer, por su parte, hermanos, es un ejemplo hermosísimo de la fortaleza de fe que el Espíritu Santo puede formar de la nada, con lo muy poco. Y en palabras del doctor Lutero, como mencionaba más temprano, lo que esta mujer estaba haciendo era amarrar a Dios en sus propias palabras. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y vean cómo ella lo amarra con sus palabras y con su misma analogía y dice, sí, pero hasta de las migajas que caen de la mesa de sus amos comen los perritos. Y hermanos, esta mujer estaba asegurándose por el poder del Espíritu Santo en su vida de que si el Señor cuida de las aves como cantamos en el himno hace un momento, cuidará también de mí. Está bien, si me dices que soy un perro, pero aunque fuera un ave, aunque fuera un lirio del campo, como dijo el Señor Jesús, no me voy a soltar de ti, como veíamos también en la escuela dominical sobre Jacob, ¿no? Sí, Señor, a lo mejor no me vas a dar el pan o las carnes suculentas de la mesa de tus hijos, pero si me das las migajas, con eso me basta. Y yo sé que me vas a dar hasta las migajas porque si a los perrillos se les dan los amos, y si tú tienes cuidado de las aves y tienes cuidado de los lirios del campo, ¿de qué me he yo de afanar? Y hermanos, qué difícil es aferrarnos de las promesas del Señor cuando nos parecen sobras. Qué difícil es aferrarnos del Señor cuando no nos da la abundancia que queremos, ¿verdad? Qué llenas estarían las iglesias si el Señor nos llenara y nos engordara de bendiciones a cada rato, ¿verdad? Hermanos, esta mujer tan solo había oído migajas de Jesús y aún así estas habían sido suficientes para llevarla hasta Él, a diferencia de tantos que tenían panes y cestas de promesas en el Antiguo Testamento y aún así no lo habían recibido. Y hermanos, si una vez estando ante Él
solo iba a recibir las obras de Israel. Ella sabía que tan grande era el banquete de las bendiciones de Dios que hasta esas migajas iban a ser más que suficientes. Y hermanos, qué actitud espiritual tan necesaria, especialmente cuando en el amor del Señor por nosotros, las respuestas que nos dan no son tuétanos engordados, sino son simples migajas comparadas con lo que esperábamos recibir. Me pongo a pensar en esta familia por la que hemos estado orando que sufre por cáncer. ¿Qué tipo de bendición esperaríamos de parte del Señor? ¿Qué sería un tuétano suculento que esperaríamos del Señor? Pues que la enfermedad desapareciera. O lo que decía David, ¿no? David es un ejemplo clarísimo. ¿Qué tipo de banquete de bendición esperaba él respecto a sus enemigos? Que el Señor hiciera qué? Que los destruyera a todos sus enemigos. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en este caso? Pues ese tipo de migajas de las que les dio a San Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué migajas del Señor nos da, verdad? Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Este poquito que te doy, te basta y te es suficiente. Y hermanos, cuando venimos a Él fuera del quirófano o en la sala de juicio, hay veces que el Señor lo único que nos da es una oración de parte de un hermano o simplemente la compañía de nuestra iglesia es todo lo que el Señor nos da. Y sin embargo, lo maravilloso de este pasaje y de lo que aparentemente, lo maravilloso de este pasaje y de los aparentemente contrarios pasajes de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, es que cuando el Señor es el que ofrece de su mesa, sean manjares o sean migajas, es lo que basta y sobra para aumentar más nuestra fe como cristianos. Y hermanos, vean cómo esta mujer, sin arrogancia, sin meritocracia, sin expectativas, si el Señor me da migajas, de las migajas me sostengo. Si el Señor me da poco, de eso poco me basto. Si el Señor solo me da gracia y no abundancia, de eso me basta, como aprendió San Pablo en su ministerio, ¿verdad? Y qué bonita respuesta recibió entonces del Señor. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y al final de este día, hermanos, la mujer se llevó un manjar tan igual y tan superior al de muchos otros que pidieron al Señor su ayuda y Él les respondió con abundancia. Y hermanos, esta mujer se asió de las migajas, esta mujer se satisfizo de las migajas y se fue a casa con abundancia y se fue a casa con la respuesta de su oración que había presentado delante del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por domingos como hoy, Señor, en el que nos enseñas a apreciar las migajas, en el que el Señor, además de, a diferencia de domingos en donde hay mucha abundancia, mucha riqueza espiritual, Señor, también nos permites apreciar los domingos pequeños, los domingos discretos como este, Señor, en el que nos das migajas, Señor, en el que nos das porción pequeña, Señor, y que sin embargo nos ayudas a aprender a saciarnos con ellos, Señor.
Te damos gracias, Padre, porque a nosotros como gentiles, Señor, a quienes no nos correspondían las promesas, a nosotros, Señor, como eh, enemigos tuyos, Señor, a quien no correspondían ninguna de tus palabras, Señor, tú nos invitaste. Y porque, Señor, de las pocas migajas tú has hecho gran banquete entre nosotros, y hoy estamos nosotros delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en abundancia o en pequeñez, en enfermedad, Señor, o en salud, en grosura, Señor, o en flaqueza, tus promesas no faltan para nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a gozarnos y alegrarnos en la abundancia de tus bendiciones, Señor, pero también a satisfacernos y alegrarnos, Señor, en las migajas que caen de tu mesa, Señor. Ayúdanos, Padre, a sentarnos confiadamente ante tu mesa, pero, Señor, también a alegrarnos con lo pequeño que nos des, Señor, según tu voluntad. Sé con nosotros en esta semana, Señor, ayúdanos a vivir en abundancia o en flacura. Y Señor, te pedimos que tu palabra no falte en nosotros y podamos asirnos de ella todos los días. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.